Padre Celestial, al comenzar este culto y este tiempo para considerar el sacrificio diario y su paralelo con la vida de Cristo, te pedimos que tu Espíritu Santo acompañe nuestro estudio, que envíes a tus santos ángeles para llenar este lugar. Te pedimos que tomes control de los pensamientos y palabras que tengo para que estén en armonía con tus pensamientos y tus palabras, y que preparéis los corazones y las mentes de los hermanos y hermanas que oigan esto para que lo entiendan, tal como queréis que lo entiendan. Te agradecemos que estemos reconociendo algo de la luz que estás abriendo en este momento de la historia de la tierra. Te pedimos que nos des el discernimiento y la consagración para traer esa luz a nuestra experiencia, para que podamos crecer en el conocimiento y comprensión de ti y crecer en nuestra representación de tu carácter. En el nombre de Jesús. Amén. Pasemos al capítulo 10 del libro de Daniel, si lo desean, y vamos a considerar la última visión de Daniel y colocar ese entendimiento en su debido lugar. Y una vez que tengamos ese entendimiento, nos centraremos en el diario en el libro de Daniel y luego tomaremos algunas lecciones del diario y las aplicaremos a una controversia que se está dando en el adventismo hoy en día con respecto a la deidad. Nos tomará bastante tiempo llegar allí, pero parece apropiado ponerlo en el contexto de Daniel. Así que si están en Daniel capítulo 10, versículo 1, vamos a leer la última visión de Daniel. La última visión de Daniel es Daniel 10, 11 y 12. Esto es importante, comprender y reconocer. Hace apenas unos días, cuando estábamos teniendo una reunión en Tennessee, de hecho fue hace 2 días, una hermana se acercó y me preguntó, sí, el tiempo del fin que se menciona en el libro de Daniel, capítulo 12, versículos 2 y 3, es diferente al tiempo del fin al que se hace referencia en Daniel 12, versículos 9 y 10. Esto es algo que debe reconocerse, que los capítulos 10, 11 y 12 son la misma visión. Así que no solo en Daniel 12, sino que también tenemos un tiempo del fin en Daniel 11, y no hay razón para pensar eso. Cuando Daniel hace referencia al tiempo del fin en el capítulo 11, que sería un marcador profético diferente al tiempo del fin en el capítulo 12, esta comprensión proviene del reconocimiento de que Daniel 10, 11 y 12 es la misma visión. No hay razón para pensar eso. Algo que Daniel dice al principio de la visión va a ser diferente cuando expresa el mismo pensamiento al final de la visión. Así que para analizar el continuo que se menciona en Daniel 11:31 y Daniel 12:11, vamos a observar la visión de Daniel en su totalidad. Para empezar, así que en el versículo 1 de Daniel 10 dice, en el tercer año de Ciro, rey de Persia, fue revelada una cosa a Daniel, cuyo nombre era Beltsasar. Y la cosa era verdadera, y el tiempo señalado era largo, y él entendió la cosa, y tuvo entendimiento de la visión. La visión de la que él tiene entendimiento aquí es la visión Mare. En el libro de Daniel hay dos visiones, la visión Chazón y la visión Mare. Y tendremos que analizar esas si queremos entender correctamente el diario. Pero aquí en Daniel 10, versículo 1, Daniel tiene entendimiento de la visión. Si vas al último versículo de Daniel 8, de hecho ve al versículo 26, leamos los versículos 26 y 27 de Daniel 8. Dice, y la visión de la tarde y la mañana que se te ha dicho, que se ha contado, es verdadera. Por tanto, guarda la visión porque es para muchos días. La visión de la tarde y la mañana es también la visión Mari de Daniel 10:1. Y luego en el versículo 27 dice, y yo Daniel quedé exhausto y estuve enfermo algunos días. Después me levanté e hice los negocios del rey. Me asombré de la visión, pero nadie la entendía. Esta es la visión Mari aquí en Daniel 8:27. Daniel está asombrado por la visión Mare, pero nadie la entendía. Pero si vuelves a Daniel 10, versículo 1, aquí vemos a Daniel entendiendo la visión Mare, solo dejando eso registrado. No estoy tratando de explicar lo que eso significa en este momento. En el versículo 2 de Daniel 10 dice, en aquellos días, ¿qué días? En los días de Ciro, el tercer año de Ciro. Ciro, el hombre que el Señor eligió para permitir que los hijos de Israel salieran de Babilonia y reconstruyeran Jerusalén.
En el tercer año de su reinado, en el periodo de tiempo cuando Daniel entiende la visión Mara, sea lo que sea que eso represente, en el versículo 2 dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve de duelo durante 3 semanas completas. Y si lees en el contexto de, y abordaremos esto a medida que avancemos, estoy seguro, en Daniel 8 y 9, Daniel ha entendido que es tiempo de, bueno, ve a Daniel 9 también para que lo puedas ver. Daniel 9, versículo 2 dice, bueno, comencemos en el versículo 1, así vemos en qué momento histórico se encuentra. Daniel 9, versículo 1 dice, en el primer año de Darío, hijo de Asuero, de nosotros, de la descendencia de los Medos, que fue hecho rey sobre el reino de los Caldeos. En el primer año de su reinado, yo, Daniel, entendí por los libros el número de años sobre los cuales vino la palabra del Señor a Jeremías, el profeta, que cumpliría 70 años en las desolaciones de Jerusalén. Así que Daniel ha entendido aquí en el capítulo 9 que es tiempo de que los hijos de Israel salgan de Babilonia y reconstruyan Jerusalén. Lo ha entendido basándose en la profecía de los 70 años de Jeremías 25, versículo 12, y en esos días, si retrocedes al versículo 2 de Daniel 10, Daniel está de duelo durante 3 semanas completas. Y por supuesto, si miramos la historia y las referencias del espíritu de profecía, por lo que él está lamentando, es porque sabe que es el momento en que Dios debe cumplir su voluntad para su pueblo y sacarlos de Babilonia para que puedan reconstruir Jerusalén, las calles y los muros, la ciudad y el templo. Y como Daniel se da cuenta de que ha llegado el momento, comienza a buscar al Señor con oración y ayuno. En esos días, yo, Daniel, estuve de duelo durante 3 semanas completas. ¿Qué son 3 semanas completas? 21 días. Y no comí pan delicado, ni carne ni vino entraron en mi boca, ni me ungí en absoluto, hasta que se cumplieron las 3 semanas enteras. Y en el día 24 del primer mes, estando yo a la orilla del gran río, que es el Hiddekel, entonces alcé mis ojos y miré, y he aquí un hombre vestido de lino, cuyos lomos estaban ceñidos con oro fino de Ufaz. Su cuerpo era también como el berilo, y su rostro tenía el aspecto de un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies semejantes en color al bronce bruñido, y la voz de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y yo, Daniel, solo vi la visión, y esta es la visión Mare. Este es uno de los lugares donde se puede demostrar que la visión Mare es la visión en la que te enfrentas con Cristo mismo. Y yo, Daniel, solo vi la visión Mare, porque los hombres que estaban conmigo no vieron la visión, sino que cayó sobre ellos un gran temblor, de modo que huyeron para esconderse. Por lo tanto, quedé yo solo y vi esta gran visión. Y no quedó fuerza en mí, pues mi lozanía se convirtió en corrupción, y no retuve fuerza alguna. Por supuesto, vamos a repasar esto y haremos algunos comentarios a medida que avancemos, y luego volveremos para analizarlo en detalle desde una perspectiva profética. Y aquí Daniel está en un grupo de personas. Él es quien ve la visión de Cristo y el grupo con el que está no la ve y quedan separados. Es esta experiencia de Cristo, la que marca una distinción entre él y las otras personas con las que está. En el versículo 8 o versículo 9 dice, sin embargo, oí la voz de sus palabras. Así que en esta aparición de Cristo en los versículos 5 y 6, no solo aparece Cristo, sino que también le habla a Daniel. Sin embargo, oí la voz de sus palabras, y cuando oí la voz de sus palabras, caí en un profundo sueño con mi rostro en tierra y mi rostro hacia el suelo. Y he aquí, una mano me tocó, la cual me hizo ponerme de rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, oh Daniel, hombre muy amado, entiende las palabras que te hablo y ponte de pie, porque ahora he sido enviado a ti. Y cuando él me dijo estas palabras, me puse de pie, temblando. Así que Daniel oró y ayunó durante 21 días. Su carga es, ¿cuándo sacará el Señor a su pueblo de Babilonia para reconstruir Jerusalén? Él entiende que es el momento de que esto suceda, basándose en la palabra profética. Y al final de sus 21 días de ayuno, Jesucristo se le aparece en visión. Esta es la visión de Mare.
Él es humillado hasta el polvo, luego es levantado y se le ordena entender las palabras que le van a ser dichas. El versículo 11 dice nuevamente, y me dijo, oh Daniel, hombre muy amado, entiende las palabras que te hablo y ponte de pie, porque ahora he sido enviado a ti. Y cuando me habló esta palabra me puse de pie, temblando. Entonces me dijo, y el hecho de que cuando le habló la palabra y él se puso de pie temblando, esto es un marcador profético en la palabra de Dios. Aquellas personas que están representadas en las Escrituras como los 144,000 son aquellas que tiemblan ante su palabra, y esto puede verse en otros lugares de la Escritura. Aquellas personas que tienen una reverencia sagrada por la palabra de Dios y por supuesto para nosotros al final del mundo. Esto representa no solo la Biblia, sino la Biblia y el espíritu de profecía. Así que Daniel se pone de pie, temblando, en el versículo 11 y dice, entonces me dijo, no temas, Daniel. Y por supuesto, esto impacta una enseñanza laodicense común dentro del adventismo hoy en día, que la expresión temed a Dios significa reverenciar a Dios. Y Daniel acaba de darnos una ilustración de lo que representa temer a Dios. Cuando ve a Jesús, se humilla hasta el polvo, con el rostro en el suelo, y tiene que ser levantado por una entidad divina para poder tener la capacidad de ponerse de pie. Él tenía miedo, él estaba temiendo a Dios. Así que ahora, cuando ha comenzado a recibir el mensaje, en el versículo 12, el ser divino dice, no temas. Él había estado temiendo. El ser divino no va a decir, ya no reverencias más, deja tu reverencia a un lado. Él está diciendo, no temas. Tenemos algo que lograr aquí. Luego me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día en que dispusiste tu corazón para entender, al comienzo de esos 21 días de ayuno, y para humillarte delante de tu Dios, tus palabras fueron oídas, y yo he venido por tus palabras. Pero el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Ahora presta atención al príncipe del reino de Persia, porque ya se ha dicho, si vuelves al versículo 1 de Daniel 10, dice, en el tercer año de Ciro, rey de Persia. Así que aquí tenemos a un rey de Persia, pero ahora el que está resistiendo a Gabriel, quien ha venido a darle esta información a Daniel, no era el rey de Persia, era el príncipe de Persia. Y esta palabra príncipe es Sar, en hebreo S-A-R, y se utiliza para representar a un líder militar. Así que aquí estamos viendo una guerra que está siendo representada simbólicamente por el término príncipe. Este poder de Persia que está resistiendo la obra de Gabriel es el príncipe de Persia. Por supuesto, la hermana White nos dice que el príncipe de Persia es el más alto de todos los ángeles malignos. ¿Y quién es el más alto de todos los ángeles malignos? Este es Satanás. Si tienes una Biblia de estudio de Elena de White, debajo de Daniel 10, de la carta 201, 1899, ella cita Daniel 10, 12 y 13 y dice esto: por esto vemos que las agencias celestiales tienen que enfrentarse a obstáculos antes de que los propósitos de Dios se cumplan en su tiempo. El rey de Persia, ¿quién es el rey de Persia? El versículo 1 dice Ciro, rey de Persia. Así que la hermana White dice que el rey de Persia, Ciro, estaba controlado por el más alto de todos los ángeles malignos. Él se negó, al igual que Faraón, a obedecer la palabra del Señor. Gabriel declaró, me resistió durante 21 días con sus argumentos en contra de los judíos, pero Miguel vino en su ayuda, y entonces él permaneció con el rey de Persia, manteniendo los poderes bajo control y dando buenos consejos frente a los malos consejos. Ángeles buenos y malos participan en la planificación de Dios y su reino terrenal. Es propósito de Dios llevar adelante su obra de manera correcta y en formas que promuevan su gloria, pero Satanás siempre está tratando de contrarrestar el propósito de Dios. Solo humillándose ante Dios, el siervo de Dios puede hacer avanzar su obra. Nunca deben depender de sus propios esfuerzos ni de exhibiciones externas para alcanzar el éxito. Y en otros lugares, la hermana White dice claramente que el príncipe de Persia es Satanás, pero también puedes verlo aquí.
Así que volviendo al versículo 13, dice, pero el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí, Miguel, uno de tus principales príncipes, y este príncipe aquí también es zar, y Miguel, por supuesto, es Cristo en las Escrituras. Así que aquí estás viendo una controversia entre el comandante de las fuerzas de Cristo, Miguel, el príncipe, y el comandante de las fuerzas de Satanás, el príncipe de Persia. Lo que ves aquí es el gran conflicto entre Cristo y Satanás. Pero el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme y me quedé allí con los reyes de Persia. Ahora he venido para hacerte entender lo que le sucederá a tu pueblo en los últimos días, porque aún la visión es para muchos días. Esta visión no es la mare, esta es la visión chazón. La visión chazón, por supuesto, es la visión de la historia profética, mientras que la visión mere es la aparición de Cristo. Y este versículo 14 es una de las claves para la última visión de Daniel. Lo dice muy claramente, Gabriel nos lo dice muy claramente, que el propósito de la última visión de Daniel, que abarca los capítulos 10, 11 y 12, es enseñarnos lo que le sucederá a tu pueblo en los últimos días. Esta última visión de Daniel es para enseñar al pueblo de Dios lo que ocurrirá al final del mundo. Así que uno de los puntos de referencia principales para esta visión es el versículo 14. Probablemente deberías subrayarlo si aún no lo has hecho. En el versículo 15 dice, y cuando él, y este aquí es Gabriel, y cuando me habló estas palabras, puse mi rostro en tierra y me quedé mudo. Y he aquí uno con apariencia de hijo de hombre me tocó. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, oh Señor mío, por tu visión, mis dolores se han vuelto contra mí y no he conservado fuerzas. ¿Quién es en el libro de Daniel aquel que es como el Hijo de Hombre? Este es Cristo. Cristo entró en el horno de fuego en el capítulo 3 y dice que Nabucodonosor miró y vio a uno como el Hijo de Dios allí con Sadrach, Mesach y Abed-nego. Pero aquí Cristo viene a Daniel, lo fortalece y Daniel se lo dice a él. Es la visión de Mare la que lo ha humillado en el polvo, quitándole sus fuerzas. En el versículo 17, Daniel continúa. Él dice, ¿cómo puede el siervo de este, mi señor? Y Daniel específicamente lo llama señor aquí. ¿Cómo puede el siervo de este, mi señor, hablar con este, mi señor? Porque en cuanto a mí, de inmediato no me queda fuerza ni tampoco me queda aliento. Por supuesto, cuando se trata de identificar a un profeta, este es uno de los versículos clave para cuando la hermana White recibió el don del espíritu de profecía. Una de las pruebas de esto es que cuando ella era llevada en visión, no tenía aliento. Y aquí Daniel no tiene aliento. Versículo 18. Entonces vino de nuevo y me tocó uno con la apariencia de un hombre. Y solo como punto de referencia, la definición principal de mare es apariencia. Y esta palabra apariencia aquí también es mare. Entonces vino y me tocó uno con la mare de un hombre, la apariencia de un hombre, y me fortaleció. Y él dijo, ahora este hombre no es el Señor, esta es la apariencia de un hombre. Este es Gabriel. Él dice, oh hombre muy amado, no temas, la paz sea contigo, sé fuerte, sé fuerte. Y cuando él me habló, fui fortalecido, y dije, que hable mi Señor, porque él me ha fortalecido. Entonces él dijo, bueno, quizás este no sea Gabriel, quizás lo dije mal, porque él dijo, que hable mi Señor. El versículo 20 dijo, luego dijo él, ¿sabes por qué he venido? Y ahora volveré y lucharé contra el príncipe de Persia, y cuando yo haya salido, he aquí que vendrá el príncipe de Grisha. Este era Gabriel. Este era Gabriel. Bien, entonces Gabriel lo trae, pero Gabriel le hace saber que es el poder de Cristo lo que lo está fortaleciendo aquí. Y en el versículo 21, Gabriel dice, pero te mostraré lo que está escrito en el libro de la verdad. Y no hay nadie que me apoye en estas cosas excepto Miguel, vuestro príncipe. Aquí está el pasaje donde Gabriel identifica, para quienes quieran ver, que no hay nadie que entienda el mensaje profético, mejor que el propio Gabriel, salvo Cristo y por supuesto el Padre. Él es quien reemplazó a Lucifer cuando Lucifer se reveló en el cielo. Lucifer significa portador de luz.
La posición que Lucifer ocupaba en la obra del santuario era la de ser quien llevaba los mensajes de Dios al universo creado. Cuando él se rebeló, Gabriel lo reemplazó. No hay nadie que lo apoye en esta labor salvo Cristo. Así que como dijo que le mostrará lo que está escrito en la escritura de la verdad, la última visión de Daniel es para describir lo que sucede con el pueblo de Dios en los últimos días, según el versículo 14. Y Gabriel nos está diciendo aquí que lo que se enseña en la última visión de Daniel también se enseña a lo largo de las escrituras. Él nos va a mostrar aquello que está anotado en la escritura de la verdad, es decir, en toda la Biblia. Este mensaje se encuentra en toda la Biblia. Y en el capítulo 11 comienza a contar su historia acerca del fin del mundo. Aunque no comienza en el fin del mundo, empieza en los tiempos de los medos y los persas. Pero él selecciona la historia que debe ser entendida si queremos comprender los últimos días. Así que en el versículo 1 de Daniel 11 dice, yo, en el primer año de Darío el Medo, estuve para confirmarlo y fortalecerlo. ¿Quién es el yo aquí? Este es Gabriel. El versículo 2 dice, y ahora te mostraré la verdad. He aquí, aún se levantarán 3 reyes en Persia, y el cuarto será mucho más rico que todos ellos, y con su poder, a través de sus riquezas, incitará a todos contra el reino de Grecia. Por supuesto, históricamente, hubo más de 3 reyes que sucedieron después de Darío y Ciro, ambos. Hubo muchos reyes, creo que fueron como 10. No recuerdo el número exacto, pero la escritura ha seleccionado 3 y luego el cuarto como puntos de referencia proféticamente. Hay 3 reyes que se levantan y el cuarto será mucho más rico que todos ellos. Aunque hubo más reyes en la historia, la inspiración quiere que veamos a estos 4 reyes para transmitirnos una lección. Y hay varias lecciones allí, proféticamente, en las que no vamos a profundizar en este momento, pero una de ellas es que cuando un reino va a caer, verás ilustrado el número 4. Gabriel está aquí enseñando sobre la conclusión del imperio de los medos y persas, y está señalando a 4 reyes. Por supuesto, la conclusión de los griegos. Cuando Alejandro es derrocado, su reino se divide entre sus 4 generales. Por supuesto, hubo más de 4 generales, pero la escritura solo menciona a los 4, porque el número 4 marca la conclusión del reino. Pero podemos tratar ese tema más adelante, quizás. Versículo 3, y se levantará un rey poderoso, este es Alejandro Magno, que gobernará con gran dominio y hará conforme a su voluntad. Y cuando se levante, su reino será quebrantado y será dividido. Será dividido hacia los 4 vientos del cielo. Alejandro Magno se levanta, y cuando llega el momento de que su reino termine, es dividido no en 3, no en 5, sino hacia los 4 vientos del cielo, y no a su posteridad, ni conforme al dominio con el que él gobernó, porque su reino será arrancado incluso para otros, además de ellos. Por supuesto, la controversia, una controversia en la historia milerita, una controversia incluso en el adventismo hoy en día, aunque muchos quizás no sean conscientes de ello. El argumento fundamental de alguien como Desmond Ford es que cuando el reino de Alejandro se divide en los 4 vientos, si vas a Daniel 8, versículo 8, otro pasaje sobre Alejandro Magno en Daniel 8, versículo 8 dice, entonces el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar vinieron 4 notables hacia los 4 vientos del cielo. Los 4 notables son los 4 generales de Alejandro Magno, y surgieron de los 4 vientos del cielo. Y el siguiente versículo, el versículo 9, dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, y este cuerno pequeño es Roma en ambas fases, Roma pagana y Roma papal. Pero el argumento de Desmond Ford y otros es que este cuerno pequeño salió de uno de los 4 cuernos, que surgieron del cuerno roto de Alejandro Magno. Pero si profundizas en el hebreo de estos versículos en particular, descubres que este cuerno pequeño no sale de uno de los 4 cuernos de Alejandro, viene de los 4 vientos, no proviene del imperio griego, viene de otro lugar, viene de Roma. Roma no es un descendiente directo de los griegos, y eso es lo que Gabriel nos está enseñando aquí en el capítulo 11.
Además, cuando dice, y cuando él se levante, Alejandro Magno, su reino será quebrantado y será repartido hacia los cuatro vientos del cielo, y no a su posteridad, no a los descendientes de Alejandro Magno, no a uno de esos cuatro cuernos o cuatro generales, no a su posteridad, ni conforme al dominio con que él gobernó, porque su reino será arrancado y será para otros, además de aquellos. No está al lado de esos cuatro generales. Roma toma el control de su reino y Roma no va a ser un descendiente de sangre de los griegos. Y porque gente como Desmond Ford dice que no, Daniel 8, versículos 8 y 9, te muestra que este reino, este cuerno pequeño salido de uno de los cuernos, no puede ser Roma, no puede ser el papado. Tiene que ser descendiente del imperio griego. Desmond Ford y otros herejes dentro del adventismo y prácticamente todo el mundo protestante creen que este cuerno pequeño es Antíoco Epífanes. Y al elegir esa interpretación, socavan su capacidad de identificar al Papa de Roma como el anticristo de la profecía bíblica, que es precisamente la herencia de los protestantes. Pueden quedarse con esa herencia si así lo desean, pero nunca se suponía que eso entrara en el adventismo. La hermana White dice muy claramente que aquellos que se confunden sobre el significado de anticristo finalmente terminarán del lado del anticristo. Así que es aquí, en esta transición de Grecia a Roma, donde aquellas personas que sigan la lógica de Desmond Ford y terminen en el lago de fuego, es en este punto de las profecías, donde toman ese giro equivocado. En el versículo 5 de Daniel 11 dice, y el rey del sur será fuerte, y uno de sus príncipes, y él será más fuerte que él, y tendrá dominio, y su dominio será un gran dominio. De estos cuatro generales, Daniel 11 ya ni siquiera se preocupa por continuar con la idea de los cuatro generales de Alejandro Magno. Él lo lleva más adelante en la historia, donde ya han luchado por el control, y se ha reducido a dos de esos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Así que en el versículo 5, Daniel va a comenzar a hablarnos sobre el reino del sur, que es Egipto, y el reino del norte, que en la historia a veces se llama Siria. Pero a nivel profético, Babilonia está dentro de esa antigua zona de Siria. Así que el rey del norte, del que Daniel va a hablar aquí, es Babilonia. El rey del sur es Egipto. Y veamos el versículo 5. Dice, y el rey del sur será fuerte y uno de sus príncipes, y él será más fuerte que él, y tendrá dominio, y su dominio será un gran dominio. Y al cabo de los años se unirán, porque la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer un acuerdo, pero no conservará la fuerza del brazo, ni él permanecerá ni su brazo. Ella será entregada, y los que la trajeron, y el que la engendró, y el que la fortaleció en aquellos tiempos. Después de que el reino de Alejandro Magno ha llegado al punto en que es el reino de Babilonia y el reino de Egipto, pero están en guerra tratando de restablecer todo el reino de Alejandro Magno, llega un momento en que el reino de Egipto decide que quiere hacer una tregua con el reino del norte. La hija del rey de Egipto es entregada al rey del norte, pero no funciona. Solo aumenta la animosidad entre estos dos reinos porque ella ha sido traicionada. Y esa es la historia que se está discutiendo aquí, en la que no voy a entrar en detalle ahora. Esto es solo una visión general. El versículo 7 dice, pero de la rama de sus raíces, esta hija de Egipto que fue entregada al rey del norte, uno de sus familiares dice, de la rama de sus raíces serían su padre, su abuelo. Así que de la rama de sus raíces, de donde ella proviene, estaban su padre, su abuelo. Uno de sus primos va a salir de esa misma raíz. De la rama de sus raíces se levantará uno en su lugar, que vendrá con un ejército. Este ejército viene de Egipto. Para responder a la traición de Egipto, en el versículo 6, Egipto entrega a la hija de Egipto en una alianza para intentar formar un tratado de paz con el rey del norte. Egipto es traicionado por la forma en que se trata a la hija. Y ahora, en el siguiente versículo, uno de sus parientes se levantará en Egipto y tomará represalias por la manera en que ella fue tratada en ese acuerdo. Versículo 7.
pero de la rama de sus raíces se levantará uno en su lugar, que vendrá con un ejército y lanzadera. Entrará en la fortaleza del rey del norte y actuará contra ellos, y prevalecerá, y también llevará cautivos a Egipto, junto con sus dioses. Ahora, a nivel gramatical, es aquí, si sigues desde los versículos 5 hasta el 8, es aquí donde gramaticalmente puedes identificar eso. El rey del sur es Egipto cuando entra en el dominio del rey del norte y toma represalias por la forma en que el rey del norte ha tratado a la hija de Egipto. Derrota al rey del norte y lleva cautivos y botín de regreso a su reino. Y está señalado aquí en el versículo 8 como Egipto, y también llevará cautivos a Egipto, junto con sus dioses, sus príncipes y sus preciosos vasos de plata y oro. Y él vivirá más años que el rey del norte. Así que vemos esta lucha entre el rey del norte y el rey del sur, que se menciona en Marcos 10, versículo 9. Dice, así que el rey del sur entrará en su reino y regresará a su propia tierra, que es Egipto. Pero su hijo se levantará y reunirá una multitud de grandes fuerzas, y ciertamente uno vendrá, desbordará y pasará, y luego regresará y se animará incluso hasta su fortaleza. Y el rey del sur se llenará de ira y saldrá a pelear contra él, incluso contra el rey del norte. Y él dispondrá una gran multitud, pero la multitud será entregada en sus manos. Este es el desarrollo de una guerra entre Siria y Egipto. El rey del norte, el rey del sur y el rey del norte en este momento están desarrollando un ejército masivo. Y en este momento el rey del sur históricamente se ha vuelto muy débil. En el versículo 12 dice, y cuando haya quitado la multitud, su corazón se enaltecerá y derribará a muchos, a decenas de miles, pero no se fortalecerá con ello. Porque el rey del norte volverá y reunirá una multitud mayor que la anterior, y ciertamente vendrá después de algunos años con un gran ejército y con muchas riquezas. Así que hemos llegado a un punto en la historia en el que el rey del norte tiene mucho dinero, un gran ejército, y se está preparando para tomar el control de Egipto. Va a restablecer todo el reino de Alejandro Magno. Y dice, y en aquellos días, en el versículo 14 y el versículo 14, aquí como el versículo 14 del capítulo 10, el versículo 14 del capítulo 11, es uno de los versículos clave en la última visión de Daniel, porque es aquí donde vemos por primera vez a Roma introducida en la historia. Es aquí donde este versículo nos dice que Roma es lo que establece esta visión. Y esta visión de la historia profética es la visión Chosón. Así que si Roma establece la visión Chosón de la historia profética, en la última visión de Daniel, todos los profetas están de acuerdo entre sí. Por lo tanto, es Roma la que establece la visión Chosón, desde el principio de la Biblia hasta el final. Y por esto los protestantes discutieron con William Miller sobre su interpretación del versículo 14, porque William Miller va a identificar este poder que se introduce en el versículo 14, que leeremos en un momento, como Roma. Y ellos argumentaron, no, es Antíoco Epífanes. Las escuelas de teología del adventismo hoy en día han llegado a un punto en el que sugieren que este poder aquí, que establece la visión, no es Roma. Han vuelto a la interpretación protestante de que esto es Antíoco Epífanes. Han barrido la verdad fundamental. Pero hay muchos argumentos que William Miller tuvo con los protestantes respecto al mensaje que presentó, pero solo hay unos pocos de esos artículos. Argumentos que realmente han sido registrados en la historia, para que podamos saber con certeza que este fue un tema con el que él lidió. Y William Miller trató con la visión protestante del versículo 14. Él fue claro en que el versículo 14 es Roma y que no era un descendiente de Grecia, no era Antíoco Epífanes. De hecho, en los dos cuadros sagrados, esta misma controversia está señalada en estos cuadros.
Cuando ves el año 158 en estos cuadros, se está hablando de esta historia aquí y de la historia de Antíoco Epífanes. Y no hay en realidad otra controversia que yo haya reconocido que esté en estos cuadros. Justo aquí, en este cuadro, 164, esto no es un marcador profético, 164, en términos de algo que esté en las Escrituras. Esto es 164. Marcando la controversia de Antíoco Epífanes, dice, muerte de Antíoco Epífanes, quien por supuesto no se levantó. Él dice, quien por supuesto no se levantó. Este es el argumento. Ellos dicen que Antíoco Epífanes nunca se levantó contra el príncipe de los príncipes, por lo tanto no puede ser el poder del que se está hablando. La muerte de Antíoco Epífanes, quien por supuesto no se levantó contra el príncipe de los príncipes, ya que había estado muerto 164 años antes de que naciera el príncipe de los príncipes. Y lo que quiero que vean aquí es que de las controversias que William Miller, los argumentos con los que William Miller lidió con el mundo protestante, el que llegó a estos gráficos fue el que estamos tratando aquí en el versículo 14, lo que se trata en Daniel 8, versículos 8 y 9. Es este poder el que sigue después de Grecia. ¿Es otro descendiente griego o es Roma? Y en el versículo 14, en la historia, cuando el reino del norte ahora es fuerte, preparándose para conquistar Egipto, este momento en la historia es en la época de Cleopatra. Cleopatra y su hermano son jóvenes. Su padre ha muerto. El rey del norte se está preparando para conquistar Egipto. Cleopatra y su hermano son los herederos legítimos. Se supone que ellos son quienes deben gobernar Egipto, pero son solo niños, así que son débiles, son vulnerables. En este punto de la historia surge una nueva potencia que interviene en esta controversia y dice, vamos a defender Egipto, y ese poder es Roma. Es como lo que está ocurriendo hoy en Corea. Si Estados Unidos no estuviera allí defendiendo a Corea del Sur, es evidente que los norcoreanos habrían atacado e invadido Corea del Sur hace mucho tiempo. Pero aquí la Roma pagana entra en esta historia y va a defender al debilitado Egipto. Va a defender a Cleopatra y su reino. En el versículo 14 dice, en aquellos tiempos, los tiempos de los versículos anteriores, muchos se levantarán contra el rey del sur. Todo el mundo está viendo que Egipto es vulnerable. También los saqueadores de tu pueblo, y por supuesto, esta palabra que se traduce como saqueadores, en algunos lugares de las Escrituras se traduce como los quebrantadores de tu pueblo. Y los quebrantadores del pueblo, si buscas la palabra quebrantadores y saqueadores a lo largo de las Escrituras, es Roma. Pero aún no estamos tratando ese tema, aunque esa es una de las formas en que se demuestra que esto es Roma. También los saqueadores de tu pueblo se exaltarán para establecer la visión, pero caerán. Esta visión aquí es la visión Chazón. Lo que establece la visión Chazón, que es la visión de la historia profética, es este poder que se introduce en el versículo 14. Y una de sus características es que son los quebrantadores del pueblo de Dios, que se exaltan a sí mismos y que caen. Por supuesto, sabemos que la responsabilidad de los adventistas del séptimo día al final del mundo, y lo sabemos. El versículo 14 de Daniel 10 está diciendo que esta visión explica lo que le sucede al pueblo de Dios al final del mundo. Al final del mundo, la responsabilidad del pueblo de Dios es identificar que Babilonia ha caído, y este poder es el poder que cae. Por supuesto, Babilonia, la Babilonia moderna al final del mundo, es la bestia, el dragón y el falso profeta, pero ellos, cabeza, el principal representante de la Babilonia moderna es el Papa de Roma, quien en la Biblia es señalado como aquel que se exalta a sí mismo por encima de todo lo que se llama Dios. Así que en este versículo dice, en esos tiempos muchos se levantarán contra Egipto y Cleopatra.
También en este periodo de la historia, Roma, la Roma pagana, entra en la historia, y ellos son los ladrones de tu pueblo. Ellos son los que se exaltan a sí mismos, ellos son los que caen, y al hacerlo, estas características de Roma, que es un poder perseguidor, que se exalta a sí mismo, pero que finalmente cae, esto es lo que establece la visión profética de la profecía bíblica. Y por supuesto, si Satanás pudiera tener éxito en tergiversar quién era este poder, entonces la propia visión del niño se desmorona. Y la Biblia dice que donde no hay visión, y esta es la visión de Chazón, donde no hay visión, el pueblo perece. Así que es cuestión de vida o muerte entender qué poder establece la visión aquí en el versículo 14. Continuando, porque esto es solo un resumen, el versículo 15, aún hablando sobre el deseo del reino del norte de invadir Egipto y Cleopatra, dice, así que el rey del norte vendrá y levantará un terraplén y tomará las ciudades más fortificadas, y los brazos del sur no podrán resistir, ni su pueblo escogido, ni habrá fuerza alguna para resistir. Así que el rey del norte aquí comienza este movimiento. Y en el versículo 16 dice, pero el que venga contra él, ¿contra quién? En el contexto de los versículos 15 y 16, el rey del norte comienza esta guerra, pero en el versículo 16, el rey del norte es Babilonia. Dice, pero el que viene contra él y el poder que viene contra el rey del norte en este momento y lo detiene en su camino, por así decirlo, es la Roma pagana. Aquí la Roma pagana está entrando ahora en la historia. Y en Daniel 8, versículo 9, si vuelves a Daniel 8, versículo 9, estas son historias paralelas. Comencemos en el versículo 8, una vez más. Daniel 8, versículo 8 dice, por tanto, el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar subieron 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Este cuerno pequeño, en los versículos siguientes, representa tanto a la Roma pagana como a la Roma papal. La manera en que se distingue en los versículos entre la Roma pagana y la Roma papal es que la Roma pagana y la Roma papal representan 2 fases de Roma. La Roma pagana es la fase masculina. Esta es la autoridad civil. Estos son los reyes de la tierra. La Roma papal en el pasaje es la forma femenina del cuerno pequeño, siendo una mujer una iglesia. Y toda la historia de Roma es la combinación de iglesia y Estado, la combinación de hombre y mujer, y el hombre en la relación es la Roma pagana, y la mujer en la relación es la Roma papal. Y en el versículo 9, este cuerno pequeño está en la fase masculina. Aunque el cuerno pequeño representa ambas fases de Roma, aquí más específicamente es la Roma pagana, porque Daniel se aseguró de colocar este cuerno pequeño en este versículo en la fase masculina. Y dice, y de uno de ellos, de uno de los 4 vientos del cielo, en el versículo 8, no de uno de esos cuernos rotos, este es un poder nuevo. De uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció en extremo hacia el sur, hacia el este y hacia la tierra gloriosa. Cuando la Roma pagana entra en la historia, tiene que conquistar 3 áreas geográficas: el sur, el este, la tierra gloriosa. La historia nos dice que el primer punto de conquista para la Roma pagana fue conquistar al rey del norte. Eso es lo que estamos discutiendo aquí en el capítulo 11. Tiene que ver con lo que en ese periodo de tiempo se llamaba Siria. Por supuesto, Siria es donde se encuentra Babilonia. Después de tratar con Siria, entonces toma el control del pueblo de Dios. Palestina, la tierra gloriosa, y luego conquista Egipto. Esos 3 obstáculos. Así que si vuelves al versículo 16 de Daniel 11, dice, pero el que venga contra él, la Roma pagana, ahora viene contra Siria, contra el rey del norte en el pasaje. El que venga contra el rey del norte hará conforme a su voluntad. La Roma pagana va a prevalecer. Él hará lo que quiera.
hará conforme a su voluntad, su propia voluntad, y nadie podrá interponerse ante él. Nadie va a detener el ascenso de la Roma pagana. Entonces él viene contra el rey del norte, conquista Siria. Este es Daniel 8:9. Tiene que conquistar Siria, el rey del norte, la tierra agradable, o Israel y Egipto. Así que en el versículo dice, el que viene contra Siria hará según su voluntad, derrotará a Siria. Y nadie podrá hacerle frente y se establecerá en la tierra gloriosa. La tierra gloriosa de este versículo es la tierra agradable del versículo 9 de Daniel 8. Ahora lo vemos conquistando Israel. Ya tiene Siria e Israel. Todavía necesita tratar con Egipto. Y se establecerá en la tierra gloriosa, la cual será consumida por su mano. Versículo 17. Y pondrá su rostro para entrar con fuerza, con el rostro para entrar, con la fuerza de todo su reino. Y todo el reino aquí es el reino completo de Alejandro Magno. Está recuperando el reino de Alejandro Magno. Ya ha tomado la parte norte de ese reino. Ha tomado la tierra gloriosa Israel, la tierra agradable. Ahora va a tomar todo el reino. Lo que queda es el rey del sur, Egipto. Tiene que conquistar 3 obstáculos: Siria, la tierra agradable y el sur. Y el sur en Daniel 8 y 9 es: así que dice, Él pondrá su rostro para entrar con la fuerza de todo su reino y con los rectos con él. Así hará y dará a ellos la hija de las mujeres, corrompiéndola, pero ella no estará de su parte ni delante de él. Por supuesto, esto habla de cuando la Roma pagana, la intriga que se involucra en la conquista de Egipto y con Antonio y Cleopatra y Julio César. Este versículo habla de que Cleopatra, la famosa reina egipcia, no estuvo del lado de Roma durante este periodo histórico en particular. Es decir, ella no apoyó a Roma en esos años. Pero lo que quiero que veas es lo siguiente. En el versículo 17 dice que cuando él entra en Egipto, cuando está restableciendo todo el reino de Alejandro Magno, trae consigo a los rectos, y los rectos en la Escritura son el pueblo de Dios. Él ya ha formado una alianza con los judíos, lo cual es un tema de profecía. Y Uriah Smith nos dice, la historia nos dice, que si Roma no hubiera formado una alianza con los judíos, no habría podido conquistar Egipto. Lo que necesitaban hacer era salir de esa parte de la masa terrestre y cruzar hacia Egipto. Para hacerlo tenían que cruzar por Israel. Y por lo tanto forman una alianza con Israel, donde Israel dice, adelante, pueden cruzar por nuestra tierra, no los vamos a detener, los ayudaremos. Y de hecho le entregan algunos judíos a su ejército. Entran en ese tipo de alianza, y es la alianza entre la Roma pagana e Israel la que permite el fácil acceso a Egipto que Roma necesita para conquistarlo. Además le da un poco de fuerza extra. Así que en estos versículos, los versículos 16 y 17, vemos a Roma haciendo un paralelo con el versículo 9 de Daniel 8. Él está conquistando estos 3 poderes: el rey del norte, Siria, Israel, Palestina, la tierra hermosa, la tierra gloriosa, y luego Egipto, los 3 obstáculos que la Roma pagana tiene que conquistar. Pero para que él pudiera conquistar el tercer y último obstáculo, el versículo aquí, y Uriah Smith en la historia enfatiza esto, es que no habría podido hacerlo, no habría podido conquistar Egipto si no hubiera formado primero una alianza con el pueblo de Dios, lo cual por supuesto tiene un gran impacto en Daniel 11, versículo 40, cuando esta historia se repite en los últimos 6 versículos de Daniel 11. Si el rey del norte en el versículo 40 no hubiera formado primero una alianza con la tierra hermosa, y la tierra hermosa al final del mundo es Estados Unidos de América, si la alianza entre el Papa de Roma y Ronald Reagan no hubiera tenido lugar, entonces la Roma moderna no habría podido conquistar Egipto. El rey del sur, como la Roma pagana aquí atrás, conquista Egipto, el rey del sur tenía que tener esa alianza establecida. Así que esta es una historia que se repite aquí en Daniel 11, versículo 40 en adelante.
El versículo 18 dice, y después de esto la Roma pagana, y después de esto volverá su rostro a las islas y tomará muchas, pero un príncipe por su propia causa hará que cese el oprobio ofrecido por él. Su propio oprobio hará que recaiga sobre él. Y por supuesto, esto es cuando, ¿cómo se llama? Bruto mata a César. En los idus de marzo. Tú también, Bruto. El versículo 19 dice, es la conclusión de ese pensamiento que acabo de tener. Entonces volverá su rostro hacia la fortaleza de su propia tierra, pero tropezará y caerá, y no será hallado. Luego se levantará en su lugar un recaudador de impuestos. Y este recaudador de impuestos en la profecía bíblica es una de las historias principales de la historia de Cristo. Esto es la Roma pagana. Ahora la historia avanza hacia el recaudador de impuestos, el César de Roma, que impuso un tributo a los judíos, lo que hizo que José y María fueran a Belén para pagar sus impuestos. Tenías que regresar a la ciudad donde naciste. Ellos regresaron a Belén para pagar estos impuestos. Esto nos está ubicando en esta historia, la historia de Cristo. Dice, luego se levantará en su lugar un recaudador de impuestos en la gloria del reino, pero en pocos días será destruido, no en ira ni en batalla. Y en su lugar se levantará una persona vil. Este es el siguiente César, a quien no darán el honor del reino, pero vendrá pacíficamente y obtendrá el reino con halagos. Y con la fuerza de un torrente será arrollado delante de él y será quebrantado, sí, también el príncipe del pacto. La ruptura del príncipe del pacto es la cruz. Y en la historia de este César en particular encontramos la crucifixión de Cristo. Ahora retrocede en la historia, vuelve al periodo de tiempo cuando los judíos hicieron una alianza con Roma, porque va a... Daniel es consistente en que cuando habla de Roma y sus actividades, primero nos dice cómo Roma conquista el mundo y luego comienza a describir cómo Roma trata con el pueblo de Dios. Así que él nos ha contado la historia de cómo conquistó el mundo y ahora va a retroceder en la historia. Cuando Roma hizo una alianza con los judíos que corresponde al periodo de 161 a 164, es en esta historia aquí que está representada en ambos gráficos. Y el versículo 23 dice, y después de la alianza hecha con él, esta es la alianza entre los judíos y Roma. Él actuará con engaño porque subirá y se fortalecerá. Con poca gente entrará pacíficamente, incluso en los lugares más fértiles de la provincia, y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres. Él repartirá entre ellos el botín, el despojo y las riquezas. Sí, planeará sus maquinaciones contra las fortalezas, aunque sea por un tiempo. Esto es la Roma pagana. Esta es una profecía de tiempo que dice cuánto tiempo la Roma pagana gobernaría el mundo de manera suprema. Ya hemos hablado de que tuvo que conquistar Siria, Israel y Egipto. Para tomar el trono de la tierra, conquistó Egipto en la batalla de Accio en el año 31 a.C. Y este versículo nos dice que gobernaría por un tiempo, que son 360 años. Y desde el 31 a.C. hasta el año 330 son 360 años, momento en el cual Constantino traslada la capital del Imperio Romano de la ciudad de Roma a Constantinopla. En ese momento, el Imperio Romano comienza a desmoronarse. Así que este versículo está diciendo que va a gobernar el mundo de manera suprema durante 360 años. Y por supuesto, en la página 260 de Thoughts on Daniel and Revelation, Uriah Smith te dará esta misma confirmación histórica. Y luego en el versículo 25 dice, y él, la Roma pagana, levantará su poder y su valor contra el rey del sur. Ahora, como dije en el versículo 23, retrocede en la historia. Contó la historia. El versículo 23 nos lleva de vuelta a la Liga de los Romanos, la alianza entre Roma e Israel.
Y luego habla sobre eso. Van a gobernar de manera suprema durante 360 años después de que conquistaron el tercer obstáculo, Egipto, en el año 31 antes de Cristo. Y el versículo 25 continúa con la repetición de eso. La historia dice, y él levantará su poder y su valor contra el rey del sur con un gran ejército, y el rey del sur se animará a la batalla con un ejército muy grande y poderoso, pero no prevalecerá porque tramarán planes contra él. Esta es la conquista de Egipto, que se menciona aquí por segunda vez. Sí, los que se alimentan de la porción de su comida lo destruirán, y su ejército será arrasado, y muchos caerán muertos. Y el corazón de ambos reyes será para hacer el mal, y hablarán mentiras en una misma mesa, pero no prosperará, porque aún el fin será en el tiempo señalado. Esta palabra tiempo señalado es moed. En hebreo significa un tiempo designado. Está marcando un punto específico en la historia y dice, el fin será en el tiempo señalado. Y por el contexto, el versículo 24 dice, Él proyectará sus planes contra las fortalezas, incluso por un tiempo. Este tiempo es una profecía temporal que comienza en el año 31 antes de Cristo y termina en el año 330. El año 330 es el tiempo señalado. El fin de esa profecía temporal es el tiempo señalado. Sin embargo, el fin será para un tiempo señalado. Está marcando el año 330. Luego volverá a su tierra con grandes riquezas, y su corazón estará contra el santo pacto, y hará hazañas y regresará a su propia tierra. Después del año 330, el reino se está desmoronando, y en esta historia él estará en contra del santo pacto. Uriah Smith señala que en esta historia, después del año 330, retrocediendo un par de cientos de años, hay una guerra contra la Biblia, contra las Escrituras, que lleva a cabo la Roma pagana. Y Smith está diciendo que la Biblia, he aquí el santo pacto al cual él está en contra. Y entonces, bien, versículo 29 dice, y el tiempo señalado, que obviamente es el tiempo señalado, Moed, versículo 27, en el año 330 volverá y vendrá hacia el sur, pero no será como el primero como el segundo. Cuando llegó al sur anteriormente, derrotó a Egipto en el año 31 antes de Cristo, pero ahora su capacidad para gobernar el mundo ha terminado. Está teniendo fracasos en su intento de controlar el reino. En el tiempo señalado volverá y vendrá hacia el sur, pero no será como el primero ni como el último, porque naves de Kittim vendrán contra él. Y Uriah Smith señala aquí que Kittim en la época de Daniel es lo que nosotros llamaríamos Chipre. Hoy la isla de Chipre, y la isla de Chipre es de donde los vándalos lanzaron su guerra. Contra la Roma pagana, esta es la segunda trompeta. Esto describe la desintegración de la Roma pagana después del año 330, durante el periodo en que las primeras 4 trompetas llevan a la Roma occidental a su fin en el año 476, porque las naves de Kittim vendrán contra él. Por lo tanto, él, la Roma pagana, se entristecerá y volverá, y tendrá indignación contra el santo pacto. Así hará. Incluso volverá y se entenderá con los que abandonan el santo pacto. Aquellos que abandonan el santo pacto. Aquí en 2 Tesalonicenses capítulo 2 se nos dice que antes de que el papado tome el control del mundo, primero tiene que haber una apostasía. La iglesia cristiana tiene que apartarse, tiene que caer, tiene que abandonar el santo pacto antes de que el papado pueda surgir. Y aquellas personas que rechazan el santo pacto en el tiempo de Pérgamo, en las 7 iglesias, los compromisos que entran en la iglesia cristiana y esos cristianos en esa historia que rechazan el cristianismo, que caen, que abandonan el santo pacto, finalmente se convierten en la iglesia católica. Aquí dice que la Roma pagana tendría entendimiento con la iglesia católica, aquellos que abandonaron el santo pacto.
Uriah Smith nos dice que es aquí en este diálogo, en esta relación, donde comienza a fomentarse la conexión entre la Roma pagana y la iglesia romana. Es aquí donde la iglesia romana toma la preeminencia en la historia de Daniel 11, porque cuando llegamos al versículo 31, veremos que el tema cambia de la Roma pagana a la Roma papal. Y continuaremos con este resumen en nuestra próxima presentación. Tendremos una palabra de oración. Padre Celestial, deseamos estar entre aquellos que no perecen y entendemos que donde no hay visión, tu pueblo perece y entendemos que esa visión es la última visión de Daniel, capítulos 10, 11 y 12, la visión que identifica lo que sucede con el pueblo de Dios en los últimos días. Así que al considerar estos pensamientos, te pedimos que nos des sabiduría y discernimiento para entender qué es esta visión, qué representa para que no perezcamos, para que estemos preparados para enseñar estas cosas a quienes nos rodean y para que seamos transformados a tu imagen y llevados a una experiencia donde tengamos un encuentro personal contigo, una interacción personal contigo, como lo representa la visión de Mare, donde toda esta historia comienza en Daniel 10:1. Y te agradecemos por estas cosas. Gracias por la oportunidad de comprender estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén.